Bien, continuamos aquí en Claroscuro a través de la señal de Piura TV, siempre al servicio de la comunidad piurana. Recuerden ustedes nuestro número de WhatsApp, el 900-518-324, para sus comunicaciones y sus denuncias. Recuerde que también nosotros reservamos su identidad con el fin de evitarle cualquier problema en el caso de que quiera compartirnos alguna denuncia, algún tema sensible, con el fin pues de facilitar la participación del público. Y ahora vamos a ir con lo anunciado. Vamos a hacer un contacto virtual con una especialista, en este caso la economista Paola Herrera. Ella es especialista senior del Instituto Peruano de Economía, quien va a dialogar con nosotros sobre el crecimiento económico de la región Piura. Ellos han hecho un análisis, como es parte de su trabajo, y han previsto, por ejemplo, que para la región Piura, en el segundo trimestre de este año, ha tenido un crecimiento que la ha ubicado en el séptimo lugar del ranking que ellos manejan. Ahora, hemos crecido para el Instituto Peruano de Economía, Piura ha crecido como región y vamos a conversar un poco sobre esto y a ver un poco el panorama que ellos prevén para esta última parte del año. Vamos a conectarnos ya con la especialista Paola Herrera, economista. Bienvenida a Claroscuro. Muy buenos días. Hola Denis, buenos días, un gusto. Igualmente. Gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Entendemos que el IPE cumple 30 años por estos días, ¿verdad? Están de aniversario, si no me equivoco. Así que mis felicitaciones Sí, por el correcto, trabajo justo que este mes. realizan y por supuesto Muchas también gracias. siempre bienvenidos ustedes con sus comentarios para Claroscuro. Eh, este análisis que ustedes han hecho de en el segundo trimestre de este año para la región Piura, nos han ubicado como la séptima región con mayor crecimiento, según entiendo, ¿verdad? Correcto. Cuéntanos a qué se debe esta ubicación. ¿Hemos mejorado como región? Porque en la anterior entrevista conversábamos que habían ciertas limitaciones, ¿no? Se habían contraído algunas actividades de la economía piurana. Sí, correcto. Este segundo trimestre fue mucho más positivo para Piura que el primer trimestre, que como comentabas, conversamos que había tenido varios retos en sus principales sectores, ¿no? En este segundo trimestre, lo que más creció y aportó al avance de Piura, que generó, según el INEI, un avance de 6,7%, que como mencionaste es el séptimo avance más alto de todas las regiones, fueron los sectores agro, la manufactura y la construcción. En ese segundo trimestre, debido a que ya no tuvimos, digamos, los problemas climáticos que se tuvo el año pasado, también por esta época, se recuperó la producción de los principales productos agrícolas, por ejemplo, de Piura, como el arroz, que es lo que principalmente impulsó este avance. Luego, por el lado de la manufactura, tuvimos la normalización de la temporada de pesca, la primera temporada de pesca que el año pasado no logró aperturarse, entonces este año tuvimos digamos, efecto rebote, porque ya las actividades se dieron con normalidad. Y tanto en el caso de estos dos principales productos, de captura de anchoveta y de producción de arroz, la producción básicamente se multiplicó por 8 entre el segundo trimestre de este año versus el segundo trimestre del año pasado. Bien, y eso significa entonces que, como usted menciona, hemos mejorado, pero digamos en cifras macroeconómicas, ¿verdad? Porque en el bolsillo del piurano esa situación no necesariamente repercute como que con más dinero en efectivo, por así decirlo, ¿no? Más bien hemos visto que hay una preocupación, por ejemplo, en el sector pesca, ya desde hace varios meses atrás, por el asunto esto de las embarcaciones chinas que hay en el mar, y ahora, por ejemplo, ellos están pidiendo que renuncie o que se separe del cargo al ministro porque consideran que es responsable de todo este colapso de la pota, por ejemplo, que es uno de los productos más importantes de la actividad pesquera aquí en Piura. ¿Cómo han visto ustedes esos temas?
Sí, en el caso del tema de la disponibilidad de pota, de hecho es bastante interesante porque así como el año pasado muchos productos agrícolas y también pesqueros se vieron afectados por digamos, la variación climática bueno, en general del ambiente y también de Ujú. la temperatura del mar. En el caso de la pota, el año pasado, la mayor temperatura del mar, digamos, más bien favoreció la presencia de pota el año pasado. Se tuvieron cifras muy positivas el año pasado, me parece que entre el segundo, tercer y cuarto trimestre. Digamos, se tuvo más producción de pota de lo usual, que lo normal, y para este año más bien habría menor disponibilidad de pota, por un lado por esta normalización de la temperatura del mar, que ahora es menos cálida que el que se tuvo el año pasado por estas anomalías, y por eso es que ahora se tiene una caída fuerte en esta disponibilidad de pota, ¿no? De todas maneras, ese tipo de riesgos de presencias, digamos, de embarcaciones que no estén de manera legal, sí, digamos, es un tema que sí tiene que abordarse, pero buena parte más bien de la poca disponibilidad de pota se debería a esta, digamos, normalización de la temperatura del agua, por así decirlo. Bien. Y entendemos que también parte de esta, digamos, de esta situación ha sido generada por el descontrol que haya podido tener el Ministerio de la Producción sobre estas embarcaciones que se les ha permitido el ingreso, ¿no? Los mismos pescadores dicen que están paralizados, no están saliendo al mar porque ellos en este momento no tienen recurso que pescar. Y claro, Mm. ahora ha pasado la pota de valer 4 soles el kilo, ha pasado a 18 soles el kilo, por ejemplo. Pero esto es en este momento, ese es el precio actual, que no estaría dentro de este estudio que ustedes han hecho del segundo semestre del año, ¿no? Más bien, probablemente ya repercuta en el siguiente estudio que ustedes hagan ya para este mes de septiembre, por ejemplo, ¿no? Sí, no, de hecho sí se ha visto, digamos, entre los sectores que mencioné que están en positivo, que Ajá. estuvieron en positivo en el segundo trimestre, agro, manufactura, y manufactura fue principalmente por la mayor disponibilidad de anchoveta, ¿no? Que impulsó la industria de la harina, de pescado, el aceite de pescado. Construcción Ok. también estuvo en positivo porque se tiene una mayor inversión, principalmente por el lado público, que se está recuperando respecto a los bajos niveles de inversión pública del año pasado, pero sí hay algunos sectores que todavía están en negativo, y entre ellos resalta la pesca y también los hidrocarburos. Y la pesca es justamente por ese tema que mencionas de la poca disponibilidad de pota. Y bueno, hidrocarburos, que volvió a caer en este trimestre por una menor producción de petróleo, por temas, digamos, operativos, fallas técnicas operativas en el caso de Petroperú. Ujú. A propósito de este tema, a propósito de este estudio que ustedes han hecho, señalan que, por ejemplo, hay una caída del 20.7% observada durante el primer trimestre del sector manufacturero, que en este caso dice, estoy leyendo lo que dice parte del estudio que ustedes han compartido. El sector manufacturero tuvo una caída del 13% del PBI regional. Y en este periodo, en este segundo trimestre, ha crecido más bien, ¿no? Ha repuntado hacia el 19.8 eh, como, digamos, como valor, como indicador, que es lo que ustedes están, digamos, resaltando, ¿no? Esta recuperación de la cual usted nos habla. Pero hay otras actividades aquí que son importantes también para la región, como por ejemplo las actividades extractivas, no necesariamente las hidrobiológicas, sino también, por ejemplo, tenemos actividades que pasan en este momento por una revisión pública bastante, bueno, mediática, en el sentido de que, por ejemplo, la minería ilegal no era parte de las noticias hasta hace unas semanas. Ahora ya lo es, producto de estos temas que se están ventilando a nivel nacional, pero que entendemos sí como actividad productiva aquí en la región. La minería ilegal, si bien es cierto, está fuera, no está dentro del marco de la norma o de las normas, pero sí generan ingresos y sí repercuten económicamente como parte de nuestra producción regional. ¿Ustedes cómo cuantifican ese tema o cómo lo vienen mirando?
Sí, esta información que recoge el INEI acerca de la actividad minera proviene de las cifras que recoge el Ministerio de Energía y Minas, y el MINEM tiene una manera de estimar una categoría de producción artesanal de la minería, y ahí es donde recoge a los pequeños mineros, a los mineros artesanales, que en el caso de Piura serían específicamente de oro, ¿no? Ahora también hay buena parte que digamos no es cuantificada y debería considerarse, lo que considera el MINEM, digamos, es la minería que está registrada como mineros artesanales, ¿no? Las unidades que están registradas como en este régimen de minería artesanal o de pequeña minería. Entonces, esa es la producción de oro artesanal que se registra para Piura, pero todo lo que tenga que ver con minería ilegal, que no está registrada como una unidad minera formal o en vías de formalización, eso, digamos, es un área gris que no se resuelve todavía, ¿no? Claro. Y es importante lo que usted dice porque, por ejemplo, en el estudio que ustedes han compartido, el sector de minería junto con el de hidrocarburos, que usted ya mencionó también, se ha contraído, es decir, se ha reducido, ¿no? la producción en 3.5% en el periodo que ustedes acaban de estudiar. Y básicamente la extracción de oro por parte de los mineros artesanales se ha contraído en 9.5%. Esto es bastante, me parece, ¿no? Que hablamos de casi 10%. Y me llama la atención este dato porque pensé que esto era más bien un sector que no se veía, por ejemplo, afectado por fenómenos climáticos, ¿no? Por el frío o por sequías, ¿no? Por ser una actividad ya, digamos, más mineral en este caso. ¿A qué se debe esta contracción? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en el caso, digamos, de la minería artesanal, ahí hay, como te mencionaba, es un área gris porque puede ser que, digamos, tenga esta caída en la producción de mineros artesanales de oro, pero no significa que más bien esté aumentando el otro lado, el área, la producción minera ilegal, ¿no? Que es lo que no tenemos mapeado, no se registra y no hay manera de saber cómo, digamos, de contabilizarla, ¿no? Entonces, ahí no se sabe muy bien si es que es la menor capacidad productiva de los mineros artesanales o si es porque está, digamos, registrándose para el otro lado de la minería ilegal, ¿no? Claro. Es muy poca la disponibilidad de detalle de esa información, también por la informalidad de la misma actividad. Bien. Economista, hay un tema ya fuera de este contexto del estudio, pero que creo que sería bueno también conversarlo, que es el tema de la inseguridad ciudadana, que de hecho afecta a todas las actividades económicas, ¿no? El presidente de la Cámara de Comercio ha reiterado durante la semana pasada en varios medios de comunicación que Piura, por ejemplo, él ha propuesto tres ideas. En principio, que Piura no se ha recuperado del niño costero, piensa que aún estamos en proceso de recuperación. Y la otra idea es que la inseguridad ciudadana no está permitiendo que Piura le haga frente a situaciones como, por ejemplo, la exportación de muchos de nuestros productos que se han visto perjudicados, si bien es cierto, en temas de agro por efectos climáticos, pero también en temas de seguridad, porque ahora hay menos inversión, porque los empresarios no se sienten seguros de meter su dinero en nuestra región producto de esta coyuntura. Y la otra idea es que se piensa que con la presencia de mayor contingente policial, pues la ciudad se va a sentir más segura, o por lo menos va a haber una sensación de seguridad. Esas son las tres ideas que se han ventilado y que han sido parte de la discusión pública, ¿no? Ustedes como economistas técnicos, obviamente, acostumbrados a estas curvas de la economía, ¿cómo están mirando la situación en estos factores que le acabo de mencionar? Ujú. Definitivamente, digamos, la mayor presencia de inseguridad ciudadana, ya sea por delincuencia, digamos, para las personas, para los ciudadanos, como para las empresas, los mayores casos de extorsión, la mayor presencia de economías ilegales por sí misma, afecta gravemente a la productividad de la región, de los sectores principales, y sobre todo le pega más a las empresas más pequeñas, porque digamos una empresa grande, y de hecho se ha reportado que ahora las empresas tienen que destinar un mayor presupuesto a seguridad
y esto solamente lo pueden hacer las empresas más grandes, mientras que las más pequeñas se ven mucho más afectadas, no tienen esa capacidad para poder defenderse, por así decirlo, de delincuencia que no debería estar presente en primer claro. lugar, ¿no? Ajá. Entonces, ahí eso pega mucho más en esta situación de recuperación después de una caída fuerte del año pasado, sobre todo para las regiones del norte. Es verdad que este segundo trimestre se tuvo un desempeño positivo para la agricultura, para digamos, la producción agropecuaria. En ese tercer trimestre todavía nos falta ver qué tanto se recupera la agroindustria y la agroexportación, por ejemplo. Se sabe que con la normalización de las condiciones climáticas, productos como el arándano, la palta, deberían recuperarse por lo menos de los niveles del año pasado, pero no sabemos todavía si es que se va a lograr, y de hecho las perspectivas son un poco pesimistas de que no se va a lograr recuperar al 100%. Entonces todavía va a seguir golpeado y eso le pega no solamente a la misma producción de la empresa, sino a todos los empleos que implica, ¿no? Y los ingresos, por lo tanto, también. Claro. Entonces, la mayor inseguridad ciudadana definitivamente perjudica, limita mucho más la recuperación económica y de los empleos y de los ingresos, y ahí el enfoque tiene que ir mucho, para poder enfrentar eso, tiene que ir mucho más de, por ejemplo, establecer situaciones de emergencia en algunas ciudades, tiene que ya ir con acciones concretas para poder darle esta protección o dar, digamos, acciones concretas que puedan de verdad enfrentar la delincuencia que afecta a los bolsillos de los ciudadanos y también a las empresas, ¿no? Pensando sobre todo, nuevamente, que afecta a las más pequeñas, sí, que les genera costos demasiado extremos, ¿no? Claro, sí, y comprendo lo que usted dice porque si bien es cierto, los primeros negocios que van a cerrar producto de toda esta ola delincuencial, esta ola de extorsiones y la ola de muerte que hemos tenido en Piura, hemos pasado los 60 muertos ya en nuestra región, producto de todo este problema, los primeros negocios que han cerrado han sido precisamente los negocios pequeños. Y usted lo explicaba claramente, con poco dinero para hacerle frente a esta nueva situación, porque probablemente habría que contratar cámaras de seguridad, habría que contratar más, tal vez, vigilancia para el mismo establecimiento. Ya son gastos que no están considerados dentro de el funcionamiento de cada negocio en este caso, ¿no? Bien, economista, yo creo que ha sido bastante claro usted con este tema. Vamos a esperar a ver qué hacen nuestras autoridades sobre el asunto y tal vez un mensaje para nuestro público que tal vez invierte en pequeña escala o en mediana escala aquí en nuestra región y que desea saber cuál es el panorama que se podría venir para Piura en los próximos meses, en esta última parte del año, a juicio del IPE, ¿no? Uh-huh. Como mencionaba, digamos, en este cuarto trimestre se espera ver la recuperación de este sector clave, que ha sido clave para sobre todo generación de empleo, de ingresos, que es la agroindustria o la agroexportación. Ahí debería haber cierta recuperación del empleo y de los ingresos. Todavía, digamos, se tiene que ver cuál va a ser la magnitud de esa recuperación. Luego, hacia la segunda mitad del año también nosotros esperamos que, principalmente en las regiones, la mayor inversión pública que se está dando en gobiernos nacionales comparado al año pasado siga impulsando, digamos, ahí todavía cada región, cada provincia, cada distrito enfrenta todavía retos muy amplios en cuanto a la ejecución de presupuestos, sobre todo en inversión, que eso tiene que, digamos, también ir mejorando poco a poco. Y pero mientras se vaya impulsando este sector de inversión, esta inversión pública, mejor dicho, debería mejorar el dinamismo del sector construcción, por ejemplo. Ahí claramente importa poner el ojo en los grandes proyectos de infraestructura que ayuden sobre todo a impulsar la productividad de esos sectores clave, ¿no? Del agro, de la pesca, de la minería, bueno. Ahí está el otro gran reto, las economías ilegales, ¿no? Para el caso de Piura es un caso bastante también importante que tiene que volver a ser una prioridad para el Estado,
aún no hemos visto, digamos, una verdadera responsabilidad asumida por el Estado para poder enfrentar las economías ilegales, pero es algo que tiene que estar en la agenda sí o sí en el corto plazo. Y para la región, bueno, en general, esta progresiva recuperación de los sectores va a ir poco a poco impulsando el empleo y los ingresos. Sobre todo, algo que está beneficiando a todo el país es que nuevamente nos encontramos en una situación en la que la inflación ya no es una preocupación para los ciudadanos, porque están nuevamente en niveles a los que ya estábamos acostumbrados antes, ¿no? 3, 2%, menos de 3%. Y eso sabemos que entonces significa que el dinero en nuestros bolsillos no va a perder, el dinero que recibimos por nuestros ingresos no va a perder valor en el corto plazo. Entonces, esto ha ido incentivando el consumo de las familias, van a ir recuperando su capacidad adquisitiva y eso nos pone en una situación mucho más favorable que el año pasado. Pero siempre hay que nuevamente seguir yendo a exigir una mejor gestión pública para poder, por un lado, concretar los proyectos de inversión pública, de infraestructura, clave para poder impulsar el desarrollo de la región. Y lo segundo es que se mejore la situación para atraer inversión privada, que también es necesario en todas las regiones. Ujú. Claro, digamos que ya entramos a un periodo de un poco de mayor estabilidad, ¿no? Si es que no tenemos tanta inflación como teníamos anteriormente. Bien, economista, el tiempo nos ha ganado, como siempre, y interesante conversar con usted sobre estos temas porque nos da un panorama técnico que es necesario que tengamos que asumir nosotros como ciudadanos para ponernos al frente de lo que se viene. Todavía nos quedan unos meses del 2024 que debemos afrontar. Ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto siempre. Muchas gracias, Denis. Bien, ha sido el economista Paola Herrera, especialista